Hola, bienvenidos a Ana Olio Peperoncino. Hoy te traigo una receta dulce, las rosas de hojaldre con Nutella. Es una receta muy sencilla que necesita solamente 2 ingredientes. Vamos a utilizar 2 láminas de hojaldre rectangulares y, por supuesto, la Nutella, la deliciosa Nutella. Sin más que decir, vamos a preparar este delicioso dulce en 2 pasos. Acompáñame. Voy a estirar mi primera masa de hojaldre, mi primera pasta. Esta ya viene lista, así rectangular, la puedes conseguir redonda, igual te va a servir, ya lo vas a ver. La otra la dejo en la nevera porque aquí hace un poco de calor y recuerda que no es bueno que la pasta de hojaldre se caliente mucho, porque en realidad es grasa y harina y no tendría ese mismo efecto en el horno. La Nutella, que es una crema a base de cacao y avellana, muy conocida a nivel mundial, deliciosa. Si te encuentras en un sitio frío, tienes la Nutella un poco sólida, la puedes colocar unos 30 segundos en el microondas a que se derrita un poco, o la calientas un poquito a baño María. Yo le voy a colocar unas 6 cucharadas de Nutella, sin trabajarla mucho para que no se caliente el hojaldre. Este es un dulce que se hace mucho aquí en Italia, es muy fácil de hacer en casa y muy goloso, diría yo. A mí me gusta llevarlo cuando me invitan a cenar o me invitan a compartir. Me gusta mucho llevar las rosas de Nutella, como las llamamos nosotros, porque es un dulce muy bonito de presentar y sobre todo muy fácil porque la gente simplemente lo agarra y se lo come sin tener que cortar o qué sé yo, o necesitar una cuchara, un tenedor, nada. Está ya listo. Y por supuesto el hojaldre, que es delicioso. Amigo de la cocina, le digo yo, porque el hojaldre sirve salado, dulce, cualquier versión es riquísimo. Cubrimos bien la primera lámina con la Nutella. Una vez que colocaste la Nutella sobre la primera lámina, vas a sacar la segunda lámina de la nevera. Yo te aconsejo que la tengas guardada en la nevera y la vas a colocar sobre ella. Digamos que esta es la parte más difícil, que te quede perfecta una capa sobre la otra. No te preocupes si no te cuadra perfecto, porque el efecto que tú necesitas es que se vea el chocolate. Una vez que lo cortemos y le demos vuelta, como te voy a mostrar, estos espacios no importa que queden así. Debes cortarlo en tiras, puedes cortarlos todos al mismo tiempo. Si no tienes un cortador así, lo puedes hacer con un cuchillo bien afilado. Puedes cortarlo de 2 centímetros, centímetro y medio, suficiente. Si consigues una pasta de hojaldre redonda, no pasa nada. Puedes hacerlo igual y vas cortando, vas haciendo unas rositas más pequeñas. Listo. Ahora sí, a preparar las rositas. Vamos a enrollarlo sobre sí mismo. Luego hacemos la forma de la rosa. De esta manera y lo colocas en el molde, así sucesivamente con todas las tiras. Más lo enrolla y más vuelticas va a tener, más chocolate se va a ver. Si las haces un poco más finitas, simplemente van a salir más pequeñas. Recuerda no colocarlos pegados en la bandeja para que no se peguen. No es suficiente poca distancia, no es que van a crecer mucho, pero prestando atención que no estén pegadas una de la otra. Yo utilicé un papel para hornear encerado para que no se peguen. Puedes hacerlo colocándole a tu bandeja un poco de mantequilla y harina, como haces siempre. Obviamente, tratándose del hojaldre, yo te recomiendo que coloques papel para hornear, que es más sencillo.
Por ejemplo, este que te trae los hojaldres ya es papel para hornear, ya lo puedes utilizar para usar en el horno. La cantidad obviamente depende del tamaño de la masa que consigas, de la pasta. Puede ser de 20 por 20, puede ser más pequeña. Recuerda no trabajarla mucho, eso sí, para que se abra bien cuando la colocas en el horno ya precalentado a 180 grados. Siempre hay algo que se me escapa. El horno precalentado a 180 grados, chicas. Y después la vamos a hornear solo por 30 minutos. Listo, esta ya es la última. La enrollo bien, 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 bien. ¿Sí la ven? Ya así son hermosas. Ahora le vamos a colocar una última cosa para que queden simplemente más bonitas. Un poco de leche tibia y azúcar arriba para que cuando se hornee queden más brillantes. De resto ya está listo nuestro dulce. Una brochita, en este caso tengo esta. Le colocas un poco de leche. Es para que salgan bien doraditas. Se pueden preparar también con mermelada, con mantequilla de maní. No sé, se me ocurre con Ovaltine, quien está en Latinoamérica, en Estados Unidos. Puedes variar muchísimo los sabores. Aquí en Italia las hacemos con Nutella. Nos encanta la Nutella. Una vez que colocamos la leche, calculo 2 cucharaditas de azúcar y se lo vamos a colocar por arriba. Traten de que no caiga en el papel. Es imposible que no caiga nada, pero traten de que no caiga para que no se queme el caramelo. Listo. A este punto la llevamos al horno. 30 minutos o hasta que las veas bien doraditas, 180 grados, y tus rosas de chocolate o de Nutella ya están listas. Te van a quedar así, son espectaculares. Vamos a ver, vamos a llevar estas al horno. Pasaron los 30 minutos, ya mis rosas están doradas, ya están listas, cocinadas. No hay que esperar mucho, el hojaldre se enfría muy rápido. Tienen que quedar así. Si ven, no crecen mucho, lo justo. Recuerda no trabajar mucho la masa de hojaldre para que no se dañe y no se te pegue y para que se abra bien. Debe estar fresca antes de llevarla al horno. Todos los ingredientes los vas a conseguir, como en todos mis videos, en la caja de descripciones. No olvides darle like a este video, pasar por anaoliopeperoncino.com, nuestro blog, donde consigues todas las recetas organizadas y nuestros artículos. ¿Y qué te puedo decir? Buen provecho y hasta la próxima receta.